Amigos, continuamos con más de C24 Noticias y tras la firma de los acuerdos de paz entre el gobierno de Colombia y las FARC, muchas han sido las repercusiones de este histórico acuerdo en suelo cafetalero y a pocas horas también de la decisión que tomará el pueblo colombiano sobre si aprueba o no estos acuerdos. Tenemos vía Skype al abogado Eduardo Quiroz, presidente del grupo editorial El Siglo y La Estrella de Panamá, quien está en una asignación especial a esta hora en Colombia. Con él analizaremos este tema. Bienvenido, señor Quiroz. Muy buenas, ¿cómo estás? ¿Cómo ve el ambiente en las calles de Colombia previo al plebiscito de este domingo? El director de la encuestadora Datexco ha asegurado que la opción del sí tiene una ventaja, alrededor de un 20% sobre el no, según el último estudio que han realizado de cara a este plebiscito por la paz en Colombia. ¿Cómo se ve en estos momentos el clima, el ambiente en la ciudadanía colombiana de cara al plebiscito? Sí, Gustavo, la verdad es que es muy interesante. Una cosa es escuchar las encuestas y los resultados que ellas dan, y otra cosa es vivir en carne propia el alto entusiasmo y la alta concentración que hay en la sociedad colombiana con respecto a este plebiscito de pasado mañana. Un elemento que me llama mucho la atención es de que, siendo Colombia un país que tiene una historia de altas abstenciones en los procesos electorales, y visto que su último plebiscito fue en la década del 40, he notado, y la impresión que tengo es de que va a haber una participación bastante más alta que los históricos. Eso va a ser muy bueno porque entre más alto se exprese el pueblo colombiano, mejor será su impronta en la sociedad de este país y sobre todo para la región. Sí. Bueno, sabe que el expresidente también Álvaro Uribe ha dicho que los acuerdos de paz tienen muchas fallas y que le otorgan poder político a los líderes de la FARC. ¿Usted cree que se le estaría con esto entregando Colombia a la FARC, como dicen los partidarios del no? Parte de lo interesante que ha tenido un proceso de debate tan corto, porque en realidad entre que se anunció la fecha del plebiscito, se han conocido los acuerdos y ahora se realizará este plebiscito domingo, ha sido que el proceso de debate y discusión ha sido muy intenso. Tanto el gobierno y los que favorecen la opción del sí, como por supuesto el expresidente Uribe, que es, digamos, la figura más visible del no, y los sectores que no están de acuerdo, han sacado todos sus argumentos sobre la mesa de manera rápida y contundente. Eso ha sido interesante porque ha permitido, en estos tiempos modernos en que todo es tan rápido, tener como, por decirlo de alguna manera, una discusión express de un tema que es altamente complejo. Pero efectivamente ese es el argumento más fuerte de los sectores que se oponen, el argumento de que se le está entregando poder a la extinta guerrilla de la FARC. Por otro lado, creo que el argumento de restablecer o de poder pensar en una Colombia que no tenga un esquema de guerra que ha durado tanto tiempo es una oportunidad positiva. Yo enfatizo en lo que esto puede ser de relevante para la región. Creo que, por ejemplo, países como Panamá o el resto de los países de Centroamérica, tal vez no hemos dimensionado adecuadamente la importancia que este proceso tiene y que puede llegar a tener en el futuro. Sí, de hecho, quería receptores de muchas quería puntualizar en eso, señor Eduardo. De este proceso de guerra. Quería puntualizar en ¿Perdón? eso. ¿Cómo ve usted también las repercusiones que podría tener la firma o la decisión que tome el pueblo colombiano con esto de los acuerdos de paz y sus repercusiones en la región centroamericana? Sí, Gustavo, decía que no hay la menor duda de que tanto Panamá como los países de Centroamérica y muchos otros, pienso en España también, hemos sido receptores de muchísimas de las víctimas de este conflicto. Los desplazados, todas estas personas que tienen que migrar hacia otros países y que hemos recibido en nuestros países, lo han hecho por razón de la violencia. Y eso va a tener un impacto significativo en nuestra región. Todo el esquema de flujo de inversiones que se ha generado desde el punto de vista económico, de las inversiones que se han realizado en nuestros países de capital colombiano, que salía de Colombia en atención a que no había una visión a futuro de que esto se iba a resolver. Probablemente a partir del domingo se genere un nuevo esquema de optimismo que va a tener también una impronta. Y por otro lado, en una sociedad mundial tan
dividida y tan polarizada. Y pienso yo, por ejemplo, en el más reciente caso del Brexit en Gran Bretaña o en las elecciones del Perú, donde el resultado final fue tan estrecho que hubo que esperar un par de días para poder saber quién había ganado. O sea, sociedades polarizadas, este mensaje de construir consensos desde posiciones tan disímiles, porque quienes respaldan el acuerdo desde distintas visiones, de la guerrilla de la FARC hasta quienes están en el gobierno, tienen una concepción de Colombia completamente distinta, y eso es muy fácil de detectar. No es una visión parecida, son visiones ideológicas, políticas, económicas, muy disímiles. Sin embargo, envían un mensaje de consenso, de acuerdo, de construcción, de diálogo, que creo que es positivo más allá de las fronteras de Colombia. Teníamos vía Sky al abogado Eduardo Quiroz, presidente del grupo editorial El Siglo y La Estrella de Panamá. Muchas gracias, señor Quiroz, por toda la información y los detalles que nos aportó. Gracias a ti, Gustavo, como siempre un placer. Así es. Bueno, amigos, con esta información vamos a una pausa y enseguida regresamos con más de CE24 Noticias.